¿qué tal todos? Soy Broccoli y antes que nada les deseo un feliz Día de los Inocentes, y para celebrarlo, les doy la bienvenida a esta nueva serie para conmemorar, serie que no planeo hacer muy larga, pero sí entretenida, así que si lo que estaban esperando era ver este video, lo siento, pero tendrán que esperar un poco más, ya que el día de hoy empezaremos con qué hubiera pasado si un Saibaman sobrevivía. Algo que quiero decir sobre esta serie antes de empezarla como es debido es que como es un especial del Día de los Inocentes, espérense varias cosas alocadas o incluso fumadas, o al menos eso es lo que trataré de traer con este What If, no a un punto saturado, pero sí que al menos se note el hecho de que esta serie y su cambio principal son un tanto curiosos. Ahora sí empezaremos unos días después del final de la saga Saiyajin, Vegeta ya se había retirado del planeta Tierra con su nave espacial y ahora nuestros héroes deben recuperarse, pero lo que no saben es que aún había un enemigo más el cual seguía vivo. ¿Recuerdan la vez que Krillin acabó con varios Saibaman a la vez? Pues uno de los que fueron alcanzados por su Kamehameha de dispersión terminaría sobreviviendo tras esquivar el ataque a tiempo, aunque la explosión sí lo alcanzó y le causó daños bastante moderados, incluso lo alejó bastante de la zona de combate, acabando por golpearse directamente contra una roca bastante grande y ganar una fuerte contusión debido a esto, además de destruirla en el proceso. Varias horas después, ese Saibaman terminaría despertando, completamente confundido sobre quién es, qué hace aquí, y qué es él en particular. Eso es porque ese golpe le había causado un efecto similar a Goku cuando este se golpeó de bebé. Ahora el Saibaman perdió la memoria, un efecto secundario del daño que obtuvo por el ataque de Krillin y el fuerte golpe que se dio en la cabeza. Desde ese día, el Saibaman solo estuvo vagando en las llanuras y bosques de la Tierra, sin idea de lo que hacer y de paso, descansando para recuperarse de sus heridas. Como no es nada grave, con el tiempo se recuperará totalmente, pero aún sigue teniéndolas y solo le hacía preguntarse aún más cosas, como que por qué está así de lastimado en primer lugar. Durante su tiempo viajando por las llanuras de la Tierra, el Saibaman se daría cuenta de que su cuerpo parece necesitar únicamente agua para mantenerse nutrido. De hecho eso y la luz solar le hace sentirse bastante bien, como si se tratase de una planta real, y tarde o temprano terminaría encontrándose con una ciudad, siendo nada más y nada menos que West City. Como aún tiene curiosidad sobre bastantes cosas, el Saibaman creyó que ir allí podría darle respuestas, y obviamente todos los humanos terminarían percatándose de su presencia. Tomando en cuenta que en Dragon Ball ya existe gente animal, seguramente pensarían que el Saibaman es un niño muy feo vinculado a esa clase de personas, y algunos pensarían que estaba haciendo cosplay. Por mera casualidad, el Saibaman se terminaría topando con un reportero que estaba hablando sobre un nuevo hotel de lujo, y como la apariencia del Saibaman le llamó la atención, terminó entrevistándolo a pesar de que el Saibaman no supiera hablar, y esto, afortunada o desafortunadamente, haría que gente como Bulma viera que una de esas cosas que mataron a Yamcha de forma esencial estaba en la televisión, así que de inmediato fue a llamar a Gohan y Krillin para que se ocupen de él y no cause más problemas. Ahora mismo nos encontramos unos días después de que Gohan y Krillin salieran del hospital, y tras la llamada de Bulma, ambos viajaron a West City a toda velocidad, tratando de localizar al Saibaman y al final haciéndolo, estando listos para detenerlo, pero para la sorpresa de ellos, el Saibaman parecía estar bastante asustado ante la llegada y la actitud agresiva de Gohan y Krillin, como si se tratase de un niño asustadizo. Krillin le diría a Gohan que lo mejor era matarlo de forma esencial antes de que cause algún problema. No pueden arriesgarse a poner la ciudad en peligro ahora que Goku está en el hospital, y menos contra una de las cosas que mataron a Yamcha, pero Gohan al ver la actitud del Saibaman, probaría algo diferente. Gohan trataría de hablar con él y calmarlo, diciéndole al Saibaman que solo quieren saber qué hace aquí, pero al no poder el Saibaman comunicarse, eso estaría muy difícil. El tipo solo producía sonidos sin sentido y hacía varias poses raras para explicar lo que hacía, algo que no ayudaba mucho a entender la situación, y Krillin aún pensaba que debían matarlo de forma esencial, pero Gohan le diría que si este tipo fuera realmente malo, habría atacado la ciudad. Sin embargo no lo hizo, y a pesar de que el Saibaman debería ser lo suficientemente fuerte como para pelear en condiciones contra uno de los dos, no lo está haciendo, y su ki ya no se siente malvado como el de los demás Saibamans. No parece haber bondad ni maldad, es algo bastante neutral, de esperarse de alguien que directamente ya no sabe quién es o qué hacer con su vida. Gohan pensaría que tal vez sería arriesgarse mucho, pero podrían llevarlo con Bulma para saber más sobre su situación, y si algo malo pasa, Gohan y Krillin estarán ahí para detenerlo.
Bulma tampoco estaba muy feliz al tener a una de las cosas que mataron a Yamcha de forma esencial en su casa, pero como en parte tiene curiosidad sobre qué son estas cosas, decidiría investigarlo, y de paso hacerle un examen médico, terminando por aprender que efectivamente el Saibaman es un ser 100% vegetal, o sea que es una planta humanoide, y que una de sus heridas está localizada en su cabeza, algo que Gohan usaría para teorizar que tal vez el Saibaman perdió la memoria. Después de todo, algo similar le pasó a su padre según le dijeron, así que no es muy loco pensar eso, y aunque ni Krillin ni Bulma confían mucho en el Saibaman azul, lo dejarían tranquilo, pero al no saber a dónde ir, el Saibaman terminaría acompañando a Gohan. Obviamente Gohan no podía traerlo a casa porque o si no Milk se pondría como loca al tener un hombrecillo verde allí, así que haría lo mismo que hizo con su dragón mascota, lo ocultaría en una cueva cercana donde estaría a salvo e iría a visitarlo de vez en cuando, hablando con él, trayéndole agua, y de paso apodándolo Saibai por el momento. Los dos también entrenarían, ya que para este punto obviamente Gohan se está preparando para el viaje a Namek, y el entrenamiento no le vendría mal. Krillin también vendría a ver cómo estaba Saibai, solo para asegurarse de que no le haya hecho nada malo a Gohan, notando como ese no era el caso y que parecían estar entrenando, algo a lo que Krillin no le tenía mucha confianza ya que sospecha que Saibai quiere explotar de forma esencial con Gohan como pasó con Yamcha, pero tras venir varias veces, Krillin notaría como Saibai nunca estuvo ni cerca de hacer eso, y tras hablar un poco con Gohan, Krillin terminaría siendo convencido de entrenar junto con Saibai, diciendo que solo lo haría una vez, pero con el tiempo, Krillin vino más de una vez, terminando por tomar más confianza con Saibai y al final haciéndose todos más fuertes por el entrenamiento. El que más aprendería de toda esta experiencia era Saibai, ya que le enseñaron a controlar su ki, sentirlo, y de paso alguna que otra técnica bastante útil, además de que trataron de enseñarle otras cosas como a hablar, pero como aún no parece ser capaz de hacer algo así, le enseñarían lenguaje de señas para que al menos pueda comunicarse de alguna forma, además de hablarle sobre los Saiyajins y los demás Saibaimans, algo que respondería a algunas de sus preguntas, pero también le haría odiar a alguien en particular, a el traidor de Vegeta. Según tiene entendido, apenas él y sus hermanos nacieron fueron ordenados a luchar a muerte contra gente que no había hecho nada malo, causando que Saibai le tuviera repudio a todos los que los usan de esa forma como si fueran carne de cañón, siendo Vegeta una de esas personas que se ganaría su odio. Pero ahora mejor centrémonos en el viaje a Namek, ya que al final terminaría llegando el día de la partida, y un nuevo integrante se unirá a este viaje esencial, siendo nada más y nada menos que Saibai, el cual decidió unirse ya que como la gente que murió en la tierra lo hicieron a manos de los Saiyajins o de sus hermanos, siente que algo de la culpa por todo eso recae en él al ser parte de ese grupo en el pasado, así que quiere ayudar a reparar las cosas, además de que es posible que se encuentren con ese tal Vegeta durante el viaje, y aunque le han dicho que es muy fuerte, Saibai quiere luchar con él para vengarse por haber sido usado como una herramienta. Por suerte Saibai solo consume agua, así que no creo que haya mucho problema con los suministros, y aprovecharé para mencionar que durante el viaje, Gohan, Krillin y Saibai estuvieron haciendo bastante entrenamiento mental, algo que les ayudaría principalmente para fortalecer la sincronía que tienen al luchar juntos y hacer combinaciones en equipo, algo que seguro les resultará útil más adelante. Después de la llegada a Namek, las cosas no cambiarían mucho al inicio, la nave terminaría destruida y los cuatro se vieron obligados a buscar un refugio. Saibai se quedó cuidando a Bulma mientras Gohan y Krillin rescataban a Dende, y ahora nos pasaremos directamente al momento en el que Krillin decide ir a la casa del Gran Patriarca, ya que esta vez no solo irá Krillin, sino que Saibai lo acompañará para apoyarlos si se encuentran con problemas. Una vez allí, el Gran Patriarca leería las mentes de ambos, notando como ninguno de los dos parece tener malas intenciones, así que les daría la esfera y desbloquearía el potencial de ambos. Gracias a el entrenamiento extra que Krillin ha hecho en conjunto con Saibai, esta vez su nivel de poder sería más elevado, digamos que se encuentra en los 16.000, y Saibai por otro lado es un caso complicado ya que si nació teniendo un nivel similar al de Raditz, eso quiere decir que debe de tener bastante potencial oculto, ¿no es así? Tal vez sí, tal vez no, pero por el bien de este escenario, tampoco lo haremos el Broly de las verduras o algo así, a pesar de que en este escenario planeo descontrolarme un poco, así que digamos que su nivel de poder está en los 20.000. Obviamente el entrenamiento que hizo también ayudó a alcanzar ese nivel, pero lo que le benefició más fue el desbloqueo de potencial del Gran Patriarca.
Ahora pasaremos al momento en el que Gohan recibe su potencial desbloqueado, ya que las cosas después de que Saiba y Krillin regresaran no cambiarían mucho, más allá de que Vegeta se sorprendería por ver un Saibaman vivo, y no lo mataría ya que estaba de buen humor, pero volviendo con Gohan, él también resultó beneficiado por el entrenamiento extra con Saibai, siendo su nivel de poder ahora de 18.000. Después de esto, Vegeta llegaría y se sorprendería al ver lo fuertes que son estos tres, y justo cuando Saibai estaba preparado para darle a Vegeta una pizca de la verdadera esencia, Neil advertiría a todos sobre las fuerzas especiales Jinsu, teniendo los cuatro que trabajar en equipo para detenerlos. El orden de la pelea no cambiaría mucho, Guldo sería el primero en pelear, pero esta vez Saibai se uniría a Gohan y Krillin, desatando los tres todo el poder que tenían y trabajando en equipo para derrotar a Guldo. Al inicio el paro temporal de Guldo se les hacía complicado, pero al estar luchando contra tres oponentes que lo superan, Guldo lo tendría difícil y al final sería superado por el trabajo en equipo de los tres guerreros, terminando Gohan por atacarlo con un Masenko, mientras que Krillin y Saibai lo atacaban con un Kamehameha doble, siendo la fuerza de los tres ataques combinados mucho para el paro temporal de Guldo, erradicándolo de forma esencial. El siguiente en unirse al combate sería Riku, con Vegeta uniéndose también al ver como esos tres no serían suficiente para acabarlo, y al inicio las cosas no cambiarían mucho, Riku lo supera a todos con bastante facilidad, y por mucho que lo dañasen, seguía levantándose, claramente no le van a ganar en términos de fuerza bruta, pero Saibai tiene una idea, empezando a formular un plan con Gohan y Krillin mientras Vegeta sigue luchando contra Riku. Poco después de que discutieran su plan, Saibai se lanzaría hacia Riku, pareciendo que iba a atacarlo con sus garras, pero Riku lo mandó al suelo con una palmada, algo de lo que Saibai se cubrió, pero aún parece haber recibido daño. Posteriormente Gohan lo atacaría desde lejos con su propia onda de ki, bloqueando la Riku y notando como era un ataque de fogueo, algo que lo distrajo del verdadero peligro. Krillin, quien usaría la bengala solar en Riku para cegarlo y luego Gohan atacarlo con una ráfaga de ki que se iba a hacerle daño, pero por suerte Riku logró evitar el ataque tras recuperar su visión a tiempo y burlándose de ellos por creer que algo así funcionaría en él, pero notaría que Krillin no parecía estar cerca, y mientras lo buscaba con la vista, un super disco destructor terminaría impactando en él, cortándolo a la mitad de forma bastante esencial y cayendo al suelo mientras se desangraba. Era obra de Krillin y Saibai, quienes centraron sus energías en un disco destructor cooperativo. Tomando en cuenta que ese ataque fue capaz de cortarle la cola a Freezer, no es muy loco pensar que podría cortar a la mitad a Riku, y más siendo este disco mucho más fuerte al tener las energías de Saibai. Al ver como Riku ya prácticamente estaba muerto, Chase y Barter se unirían al combate los dos juntos, y obviamente esto era demasiado para los cuatro, no estaban demasiado heridos, pero sí cansados y no parecía que pudieran hacer más que defenderse ante el magma rojo y el huracán azul, pero por suerte resistieron lo suficiente para que llegase Goku a tiempo, quien se encargó de darles una lección a esos dos, aunque dejando ir a Chase como pasó normalmente. Ya le han dicho a Goku sobre lo del Saibaiman, y como nunca los vio antes no tiene algún tipo de odio hacia ellos, y menos cuando se supone que este chiquitín es bueno, así que le daría una semilla del ermitaño ya que él parece ser el más herido de todos, los demás parecen estar bastante sanos. Después de eso, como pasó originalmente, Gohan y Krillin irían a por las esferas del dragón mientras Goku y Vegeta se preparaban para enfrentar a Jinsu y Chase, y Saibai se quedaría con ambos Saiyajins ya que sigue sin confiar en Vegeta, y aunque sabe que no es rival para él, quiere tenerlo vigilado, ya que de alguna u otra forma puede ayudar a Goku si se termina revelando de forma esencial, algo que efectivamente pasaría. Vegeta los abandonaría tras la llegada de Jinsu y Chase, terminando Goku y Saibai por luchar contra ambos, viéndose obligado el último por volver a desatar todo su poder tras comerse la semilla del ermitaño, pero extrañamente algo pasaría, el poder de Saibai no pararía de incrementar, viendo Jinsu y Chase el nivel de poder de ese pequeñajo, notando cómo parece estar aumentando sin cesar. 100.000. 200.000. 400.000, sigue aumentando, y se detendría en poco más de 1.000.000, su nivel de poder se había multiplicado 50 veces, y aunque su apariencia no haya cambiado, ahora tenía una fuerte aura dorada rodeándole.
Saibai no sabe por qué pasó esto, por un momento pensó que tal vez el desbloqueo de potencial le terminó afectando a largo plazo, pero como sabe que es una planta, y como obviamente no es de la tierra, teorizaba que tal vez las propiedades de las semillas del ermitaño actuaron diferente en él, terminando por desbloquear esta nueva transformación. Este es el Super Saibaiman, una transformación que de hecho ya ha aparecido en una misión secundaria de Dragon Ball Z Kakarot. Y con Saibai habiendo desbloqueado este nuevo poder, dejaremos este episodio por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo y en general la idea de hacer una serie con una idea un poco rara para celebrar el Día de los Inocentes? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.